león de la tribu de Judá, de Puebla, México, presenta su programa Palabra de Vida, en la conducción del pastor Noé Martínez. Presencia de Dios. Buzón de voz. La llamada se cobrará. Buenos días. Bendiciones, mi hermanito Noé, en esta preciosa mañana. Bueno, siervo, ya estamos totalmente en vivo y en directo a través de Estéreo Trompeta Final, Estéreo Fuente de Agua Viva, Radio Rey Jesús, a través de Facebook Live. Siervo, le dejo el tiempo para que salude a las audiencias. Amén, amén. Muy buenos días, querido hermano Víctor, director general de Estéreo Trompeta Final, Ríos de Agua Viva y Facebook Live. Saludamos también a las radios hermanas que se unen a nosotros en la transmisión en vivo, allá hasta el bello estado de Oaxaca, en Jamiltepec, Santiago, Radio Rey Jesús, que sintoniza en el 105.3 de FM. Saludamos a nuestros hermanos también de Radio Rey Jesús en Río Grande, Oaxaca, también en el 106.5, y Radio Rey Jesús Cieneguillas en Miahuatlán, también en el bello estado de Oaxaca, que sintonizan en el 106.9. Sean bienvenidas todas las radios hermanas que sintonizan en este momento, así como las que transmitirán posteriormente en repetición. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que trabajan en la radio para que esto sea posible, y de esa manera la bendita palabra del Señor se siga transmitiendo por estas vías sonoras, estas vías de transmisión radial. Gracias, le damos muchas gracias a nuestro hermano Víctor, que nos permitió el lunes pasado no poder participar ya que andábamos de viaje, pero gracias a Dios que hoy tenemos la oportunidad de nuevamente estar transmitiendo en vivo para todo el mundo. Gloria a Dios, por medio de Facebook Live. Así que el día de hoy el Señor quiere mostrarnos que es necesario que nosotros vivamos el Evangelio, ya que el apóstol Pablo le muestra a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, que es necesario esforzarnos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y no esforzarnos solamente en nuestras propias fuerzas, en nuestras ideas, en nuestras creencias o en nuestras tradiciones que nos han dejado nuestros ancestros. Así que vayamos a las Sagradas Escrituras, en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2. Bendito es el Señor. Segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, la palabra del Señor nos quiere hablar en el versículo 1. Gloria al santo nombre del Rey. Libro o carta, mejor dicho, a Timoteo, segunda carta, a su capítulo 2, en el versículo 1, dice así la palabra bendita del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Repito, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre bueno y soberano Rey, te rogamos humildemente, Señor, que permitas que tu presencia, que el poder, que la manifestación de tu Espíritu Santo se haga, Padre, palpable, entendible en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que podamos entender tu palabra y así poderla llevar a cabo. Dios bueno, sabiendo que nos ama y que haces más de lo que no sabemos pedir, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de hoy hemos titulado la enseñanza Esfuérzate en la gracia, y el tema a la que la dirigimos es buscar la aprobación del Señor.
Muchas veces nosotros queremos llevar una vida según nuestra idea, nuestras fuerzas y nuestras tradiciones. Han sido impuestas muchas cosas, ideas humanas, imposiciones humanas, estatutos humanos que quieren estar sobre la palabra del Señor. Y hoy el Señor quiere hablarnos por medio del apóstol Pablo a Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es necesario darnos cuenta entonces que para poder tener éxito, para poder agradar, ser aprobado ante los ojos del Señor, para tener el sustento que nos da la fortaleza de su Espíritu Santo del Señor, es necesario que entonces hagamos, como dice la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. ¿Cómo se esfuerza uno para alcanzar la gracia del Señor? Aquí la palabra de Dios le habla a Timoteo, mostrándole 3 ejemplos de cómo él puede encontrar la gracia que es en Cristo Jesús. Pues ya que dice que el esfuerzo es una acción, es un mover, es un quehacer que es necesario llevar a cabo. Así que el Señor hoy quiere hablar a cada uno de nosotros. Tú has estado batallando, tú has estado manteniéndote en tus tradiciones, tú has querido hacerlo de la manera en que te enseñaron, pero no has visto si en verdad la palabra del Señor ordena todas esas cosas que el hombre a veces quiere imponer. ¿Has guardado en verdad los mandamientos o ahora los tuerces, ahora los cambias, aplicándolos a tu manera de creer de que se debe vivir así el Evangelio del Señor? Hoy la palabra de Dios nos muestra que si nosotros no estamos esforzándonos en la gracia que es en Jesucristo, entonces nos haremos aprobados ante los ojos de Dios. Y es así como nosotros debemos entenderlo. ¿Cómo se esfuerza uno en la gracia? Cuando pelea uno valerosamente. Dice la palabra del Señor aquí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que la palabra nos está hablando de un sufrir, de un sentir, de un sufrir el mal o el dolor como lo padeció Cristo. Es necesario darnos cuenta, hermanos, que ahora no podemos llevar el Evangelio que el Señor nos ha dicho, que llevemos su yugo, que es fácil y ligero, y que seamos mansos y humildes de corazón como Él lo fue. Y hoy el cristiano es rebelde, hoy el cristiano es impositivo, hoy el cristiano quiere hacerlo a su manera, y es así como el Señor nos está diciendo que no estamos siendo aprobados ante sus ojos, que estamos fallando, porque ese evangelio, y no es que haya otro, sino que ese evangelio no es el de la gracia, no es el del amor, no es el que el Señor nos enseñó. Es necesario sufrir el mal o el dolor como lo padeció Jesucristo, compartir el dolor, llevar el padecimiento como lo llevó el Señor por causa del Evangelio. Es necesario que nosotros entonces veamos que cada uno de nosotros debemos soportar lo que el Señor nos mostró. Miren lo que dice aquí, en la segunda carta a Timoteo, pero en su capítulo 4, los versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
Así que es necesario entender y darnos cuenta que el Señor nos está hablando, hermanos, que hoy ya no quieren sufrir, ya no quieren vivir el Evangelio, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así la palabra del Señor nos muestra que es necesario, hermanos, que suframos conforme al Señor nos ha puesto, sufrir penalidades como buen soldado. El ejemplo que le pone el apóstol Pablo a Timoteo es de un soldado que entrega su vida por su nación, que entrega su vida por su general. De la misma manera el Señor quiere que nosotros hoy nos esforcemos, pero en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, no en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo se esfuerza uno en la gracia? Cuando compite uno con seriedad. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, que estamos leyendo en su capítulo 2, en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es necesario competir seriamente, es necesario competir justamente, es necesario competir correctamente conforme a lo establecido por los reglamentos deportivos. Y de esa manera podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos muestra una forma en que el apóstol Pablo trataba de explicar a su hijo en la fe cómo es vivir en la gracia, con honestidad, con rectitud, con honorabilidad, con temor a la presencia del Señor. Dice la palabra bendita en el libro de los Romanos en su capítulo 13, en sus versículos 1 al 7, sométase toda persona a la autoridad, autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten, acarrean condenación por sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario establecer sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que la palabra dice, queridos hermanos, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Así que es necesario darnos cuenta, hermanos, que Jesucristo, siendo nuestro Maestro, siendo el ejemplo que nos vino a mostrar el camino, dice Filipenses 2, que negándose a sí mismo, despojándose de su gloria, vino a hacerse hombre, hermanos. Y no solamente se detuvo ahí, sino vino a obedecer a los hombres. Y no solamente se quedó ahí, sino vino a humillarse ante los hombres, dejando que le golpearan, dejando que le clavaran en la cruz del Calvario, dando la vida por nosotros. Y todavía dice la palabra que se entregó hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el ejemplo está puesto para cada uno de nosotros. El esforzarse en la gracia es volver a vivir el Evangelio como el Señor lo ha dejado. Pero es lo que debemos darnos cuenta, hermanos. El poder que está aquí es lo que el Señor quería mostrarle por medio de Pablo a Timoteo. Porque cuando uno se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús,
Es necesario padecer, pero también el que padece recibirá lo mismo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Él fue levantado hasta lo sumo, Él fue dádole toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, así como Él fue resucitado por el Espíritu Santo al tercer día entre los muertos, y hoy es el primogénito en todo. De la misma manera el Señor quiere ahora derramar el poder a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos esforcemos y seamos valientes, cuando nosotros seamos honorables, compitiendo honorablemente, como le pone el ejemplo el apóstol Pablo a Timoteo, cuando nosotros honremos a nuestras autoridades, cuando nosotros estemos bajo sujeción. Es así como la palabra del Señor nos habla el día de hoy, hermanos. ¿Cómo se esfuerza uno en la gracia cuando trabaja uno arduamente? Dice la palabra aquí en la segunda carta a Timoteo que estamos viendo en su capítulo 2, pero en el versículo 6, bendito es el Señor. Démosle gloria al que vive para siempre. Gloria, aleluya. Dice el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así es que cuando aprendemos cuando aprendemos nosotros las verdades divinas y las guardamos en el corazón y en la memoria, entonces nosotros estamos, hermanos, dándonos cuenta que el Señor es el que está dirigiendo nuestros pasos. La palabra bendita del Señor nos ha mostrado aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es necesario entonces, hermanos, que cuando uno trabaje arduamente, uno comparta lo que de gracia ha recibido, para que esto se expanda, para que esto sea cumplido conforme a la ordenanza que el Señor nos ha dejado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y decir que el reino de los cielos se ha acercado, y que hace fuerza, y que a la verdad solamente los valientes lo arrebatan. Así que es necesario, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que es necesario padecer el dolor como lo padeció nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos competir seriamente con justa honestidad, con carácter y con honorabilidad conforme a lo establecido en la palabra bendita del Señor. Pero también es necesario hacer morir lo viejo para que nazca lo nuevo, así como la palabra nos dice en el versículo 6 de la segunda carta a Timoteo en su capítulo 2, hermanos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es necesario esperar a que el Señor te levante, es necesario esperar a que el Señor te dé el honor de exaltarte. No te desesperes, no veas que si otro tiene una mejor posición, porque ya tiene un lugar, porque ya tiene un grupo, porque ya lo reconoce, porque ya lo exalta el Señor por medio de la gente que lo reconoce como siervo. No te desesperes, tú que empiezas, tú que estás en el ministerio, tú que apenas das tus primeros pasos. No te desesperes si no ves fruto, no te desesperes si nadie te toma en cuenta. Llegará su momento, pero debes entender que si tú te mueves con tus fuerzas, que si tú quieres hacerlo a tu manera, no podrá ser posible que el Señor te exalte, no encontrarás aprobación ante sus ojos, sino que hoy el Señor nos revela por medio del apóstol Pablo, que le reveló a Timoteo, dónde estaba el poder de la fuerza del Evangelio, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito es el Señor. De tal manera entonces, hermanos, como dice la palabra aquí, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, en el versículo 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo,
si resistís la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra del Señor nos está mostrando, hermanos, que el poder está en el Evangelio, pero es necesario que creerlo, es necesario estar bajo la gracia. La revelación vendrá por medio del Espíritu Santo, no son nuestras fuerzas, no es nuestro ánimo, no es la emoción que podamos tener al aplicarle nuestras fuerzas al Evangelio, queriéndolo hacer a nuestra manera, sino dejando que el Señor nos guíe por medio de su gracia, por medio de su Santo Espíritu. La palabra nos muestra en el versículo 33 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que estamos leyendo. Dice el Señor: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pues dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. De tal manera entonces, hermanos, que así como el labrador tiene la paciencia de saber que habiendo puesto la semilla bajo la tierra, habiéndole dado muerte a lo viejo, vendrá a nacer algo nuevo. El Señor nos ha dicho que es necesario nacer nuevamente de carne, de agua y del Espíritu. Hoy la palabra nos está mostrando, hermanos, que es necesario mantenernos en la paciencia que el Señor nos ha revelado. El Señor quiere que cada uno de nosotros veamos su bendita palabra, cómo se manifiesta la gloria con poder y potestad cuando nos movemos bajo la gracia. Así que la palabra bendita del Señor nos está hablando, hermanos, que es necesario deshacernos de lo viejo para que pueda venir a nuestra vida lo nuevo. La palabra es fiel, la palabra es verdadera. Dice aquí, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Necesitamos abrir el entendimiento, hermanos. Necesitamos darnos cuenta que cada uno de nosotros es necesario aprender como dice su palabra. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es la palabra del Señor que nos está hablando y nos está diciendo, hay que esforzarnos, sí, pero no a tu manera, no a como tú crees, no cambies la palabra, no evites o emitas la palabra del Señor cuando Él da una orden, porque el poder está en la palabra, el poder está en la gracia, el esfuerzo debe ser en la gracia que es en Cristo Jesús, para que tenga el resultado. Pues la palabra en el Apocalipsis dice que el que resista hasta la muerte, ese será coronado. No es una
vez, no es un día, no es un mes, no es un año o 10 años, es hasta la muerte, y es estar bajo la gracia, porque de esa manera es como podemos resistir. La palabra dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y el que está fuera de Él está muerto, sin Él nada podemos hacer. Así que es necesario que nosotros nos demos cuenta, hermanos, como dice su palabra bendita. La palabra del Señor también nos revela por medio del libro de Mateo, en su capítulo 9, versículos 16 y 17, que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. No podemos seguir teniendo las cosas del pasado en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos seguir coqueteando con el mundo, queriendo que ese paño viejo traiga un remiendo nuevo. La palabra del Señor nos muestra, hermanos, en esta carta a San Mateo, en este libro de San Mateo, en su capítulo 9, en su versículo 17, que dijo el Señor: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. No podemos seguir viviendo de recuerdos del pasado, traer las cosas antiguas a la mente. Necesitamos reprender, echar fuera todo lo que estorba, todo lo que trae contaminación a nuestro corazón. Tenemos abogado en el cielo, así es que necesitamos que creer a la palabra bendita del Señor, que hoy el apóstol Pablo le enseña a Timoteo cuál es la forma correcta de encontrar agrado ante los ojos del Señor. Buscar la aprobación de Dios es estar esforzándonos, pero bajo la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo? Siendo valerosos, soportando la prueba, siendo valientes, honorables, siendo serios, compitiendo honorablemente. ¿Cómo? Trabajando arduamente, creyendo que la semilla que se ha sembrado vendrá a germinar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da el crecimiento. Así que debemos aprender que no podemos echar el vino nuevo en odres viejos. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura debe ser. Las cosas viejas pasaron, todas deben ser hechas nuevas. Pero echar el vino nuevo en odres nuevos, entonces será que lo uno y lo otro se conserven juntamente. Es necesario que nosotros estemos caminando, estemos esforzándonos bajo la gracia que es en Cristo Jesús, para que de esa manera venga el éxito, venga la multiplicación, venga la bendición, sujetándonos a la autoridad, sujetándonos a la palabra del Señor, teniendo temor de la presencia, pues el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que hoy la palabra bendita del Señor nos muestra, hermanos, que nosotros necesitamos echar el vino nuevo en odres nuevos. Pero echando el vino nuevo en odres nuevos, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Debemos creer a la palabra bendita del Señor, hermanos. Debemos creer al poder del Evangelio que está aquí, guardado para cada uno de nosotros. Dios quiere derramar la gloria, Dios quiere derramar su poder, pero necesita encontrar gente que le crea, gente que esté bajo la gracia, gente que se sujete. Aunque hoy vea el dolor, debe ser valeroso como soldado. Aunque hoy vea que otros lo hacen deshonestamente y utilicen el Evangelio para comercializarlo para fines personales, debe ser honorable y guardar el Evangelio conforme lo que está escrito. Aunque veas que muchos ahora solamente buscan la manera de alcanzar sus fines personales, uno debe trabajar arduamente como aquel que siembra la semilla y sabe que un día ha de florecer, y no porque florezca ya viene el resultado, sino hay que seguirla cuidando, hay que seguirla fomentando para que sea que en su tiempo un árbol que dé mucho fruto. Así que cuando aprendemos las verdades divinas y las guardamos en el corazón y en la memoria, entonces es que el Señor se va a manifestar de una manera que Él ha prometido, que en los últimos
tiempo, en lo último de la fiesta, vendrá ese vino nuevo, que anda buscando odres nuevos para que se derrame la gloria del Señor en aquel que se esfuerza bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, y mire lo que dice el versículo 20 al 25. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino comentaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hoy el Señor está contigo. Démosle gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, que alcancen las almas, Padre, que puedan escuchar y que se esfuercen en tu gracia, para que de esta manera, Señor, puedan encontrar el resultado que esperan al predicar tu evangelio. Toca las almas, Padre, que escuchan por primera vez y ábrele su entendimiento, así como los que siguen tu evangelio. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Este es Estéreo Trompeta Final, Radio Raíz.